We cast out racism from our churches. Echamos fuera el racismo de nuestras iglesias. Que rebeshata mansore. What is that? ¿Qué es eso? When the Spirit comes, cuando el Espíritu viene, those walls fall down. Esas barreras tienen que caer. If there is hatred in your heart for someone who is of a different culture and ethnicity, si hay odio en tu corazón por alguien que es diferente nacionalidad, otra cultura, habla otro lenguaje, they speak another language, if you have the Spirit of God and they have the Spirit of God, si tú tienes el Espíritu de Dios y ellos tienen el Espíritu de Dios, that is your brother and your sister. Ese es tu hermano y tu hermana. The skin color does not change that. El color de la piel no cambia eso. We are one in Christ. Somos uno en Cristo. And the church needs to show, y la iglesia tiene que enseñar, that it doesn't matter where you come from, que no importa de dónde tú vienes, if you have the same blood washing you, si tú tienes la misma sangre lavándote a ti, then you are and me are brothers in Christ. Entonces tú y yo somos hermanos en Cristo, and we're part of the family of God, y somos parte de la familia de Dios. Because when the Spirit comes, porque cuando el Espíritu viene, the ethnic walls fall. Las barreras étnicas caen. I want us to continue the series. Quiero que continuemos la serie que hemos estado haciendo. And for those who are connecting now, por aquellos que se están conectando ahora, for a season of 28 days, por una temporada de 28 días, we've been fasting and praying. Hemos estado ayunando y orando from January 4th to the 31st, del 4 hasta el 31. And we've been asking God for three things. Hemos estado pidiéndole al Señor tres cosas en específica. First, we have been praying. Primero hemos estado orando for God to save the lost. Que Dios salve a los perdidos. That God would fill his church with the Holy Spirit. Que Dios llene su iglesia del Espíritu Santo. And that revival would be poured out y que el avivamiento sea derramado. And for God to lift up laborers to go out into the harvest, que pueda ir a la mies, obreros. The second thing we've been doing during this fast, lo segundo que hemos estado haciendo durante este ayuno, is that we've been reading through the book of Acts, one chapter a day. Hemos estado leyendo a través del libro de Hechos un capítulo al día. And so as we're reading the book of Acts y mientras leemos el libro de Hechos, I've also been doing a series. También he estado predicando una serie. Esa serie se llama Hazlo de Nuevo, Señor. The series is called Do It Again, Lord. Do It Again, Lord. And each Sunday, we have been looking at different times. Cada domingo hemos estado viendo diferentes tiempos que el Señor derramó su espíritu sobre la iglesia. Different times that God poured out his spirit over the church. And from each outpouring y de cada derramamiento, we have been learning, hemos estado aprendiendo, what is it that happens when God fills his church with the Holy Spirit? ¿Qué es lo que sucede cuando Dios llena la iglesia del Espíritu Santo? And then we've been praying y después hemos estado orando, God, do it again. Señor, hazlo de nuevo. And we're going to continue this series. Vamos a continuar esta serie hoy. And I want to preach today under the title, quiero predicar hoy bajo el título, Ethnic Walls Fall, las barreras étnicas caen. Las barreras étnicas caen. This is the title for today's message. And I want us to turn to the book of Acts. Acts chapter 8. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8. And we're going to begin just by reading a few verses. Vamos a comenzar leyendo unos versículos, beginning in verse 14, comenzando en el verso 14. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amen. Now, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. For he had not yet fallen upon any of them.
They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. And the last verse, el último verso, then they began laying their hands on them and they were receiving the Holy Spirit. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Glory to God. Gloria al Señor. I want us to pray. Yo quiero que oremos para entrar en este mensaje y vamos a pedirle al Señor que lo que Él hizo en Hechos 8 lo haga con nosotros. We're going to ask God what he did in Acts chapter 8, that he would do it with us. Amen. Father, we present this message, presentamos este mensaje and our hearts y también nuestros corazones. And the things that we learn in this chapter y las cosas que aprendamos en este capítulo, the things that come from you, las cosas que vienen de ti, we just ask you to do it again. Te pedimos, Señor, hazlo de nuevo. Esto oramos en el nombre de Jesús. We pray this in the name of Jesus. Amen. 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 All right. For the last month, we've been learning what happens when the Church of Jesus Christ is filled with the Holy Spirit. Por el último mes hemos estado aprendiendo lo que sucede cuando la iglesia de Jesucristo es llenado del Espíritu Santo. In chapter 1 of the book of Acts, en el capítulo 1 del libro de Hechos, we learn that we are clothed with power when the Holy Spirit comes upon us. Aprendimos que somos revestidos con poder cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. In chapter 2, en el capítulo 2, we learned that we can speak in tongues. Aprendimos que podemos hablar en lenguas. We can prophesy. Podemos profetizar. We can experience dreams and visions. Podemos experimentar visiones y sueños. In chapter 4, we learn, en el capítulo 4 aprendimos that we can experience repeated fillings, que podemos experimentar llenuras repetidas of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, which then will lead us, y entonces eso nos va a llevar to preach Jesus with boldness, para predicar a Jesús con denuedo. And in the chapter that we're going to be looking at today, en el capítulo que vamos a estar leyendo hoy, let me mention Acts chapter 8 en el Hechos capítulo 8. We're going to see, nosotros vamos a ver, that when God fills his church with the Holy Spirit, que cuando Dios llena la iglesia del Espíritu Santo, okay, we're going to see, vamos a ver, that ethnic walls, let's put that up again, that ethnic walls fall, que las barreras étnicas caen. And what I want us to do right now is for us to get into chapter 8. Vamos a entrar en el capítulo 8. But in order to get the context of chapter 8, we need to go all the way to Acts chapter 6. Tenemos que ir a Hechos capítulo 6 para poder entender el capítulo 8 de Hechos. So here's what we're going to do. We're going to read these passages. Vamos a leer estos pasajes. But for the sake of time, por cuestión del tiempo, I'm only going to be reading the verses in Spanish. Solamente voy a estar leyendo los versículos de aquí para adelante en español. But you can follow us in your Bible. Puedes seguirnos en tu Biblia in English or whatever language that you prefer, en inglés o en cualquier lenguaje que prefieres. But I'll be reading in Spanish, just not to be going back and forth here, para no ir para atrás, para adelante y traer ninguna confusión mientras yo leo, okay? But the first thing that I want us to do, lo primero que quiero que nosotros veamos, is that in Acts chapter 6, es que en el capítulo 8 de Hechos, one of the things that's interesting that happens, una de las cosas que es interesante que sucede, when the church begins to grow, cuando la iglesia comienza a crecer, the church begins to serve a lot of people. La iglesia comienza a servir a muchas personas. And part of the group of people that it serves, parte del grupo de personas que comienza a servir, son las viudas, are the widows. But there was a problem that began to happen. Hay una cosa que comenzó a suceder as the church grew, mientras la iglesia crecía. That some of the widows, algunas de las viudas, from that were what's called Hellenistic Jews, o que eran llamados judías helenistas or griegas. These are Jews with Greek culture. Eran los judíos con cultura griega.
they were being overlooked in the serving or the distribution of food. Ellos estaban siendo menospreciados o no estaban recibiendo lo mismo que las hebreas judías, okay? And so the complaint came to the apostles, una queja llegó a los apóstoles about what was happening, de lo que estaba sucediendo. And what the apostles decided to do, lo que los apóstoles decidieron hacer, is they told the people, le dijeron a las personas, look, we cannot take the time right now to be able to serve and deal with this issue. No podemos tomar el tiempo ahora mismo para servir y dirigirnos a esta situación. We want you guys to choose 7 men full of the Holy Spirit and wisdom. Queremos que escojan 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. And these men will be in charge. Estos hombres van a estar encargados to make sure that everyone, que asegurar que todos, the Hebrew women, las mujeres hebreas, okay, and the Greek Jews y las judías griegas, that everyone gets their food, que todos reciban su comida. But we're going to focus on the ministry God put in our hands, that Jesus put in our hands. Nosotros nos vamos a enfocar en el ministerio que Jesús puso en nuestra mano, which is to serve, not tables, era servir, no mesas, but to serve the word of God, pero servir la palabra de Dios, and to dedicate ourselves to prayer y dedicarnos a la oración. When the people came together, cuando la gente, el pueblo se unió, they liked this idea, le gustaron esta idea, and so they chose 7 men. Ellos escogieron 7 hombres. And 2 of those men, y 2 de esos hombres, are the topic, son el tema of chapter 6, 7, and 8 of the book of Acts. Son el tema del capítulo 6, 7 y 8 del libro de Hechos. In chapter 6 and 7, one of those 7 men, uno de esos 7 hombres en el capítulo 6 y 7, is someone called Stephen. Es alguien llamado Esteban. Y Stephen was preaching and doing miracles even though he was serving the widows. Él estaba predicando a Jesús y haciendo milagros aunque él le servía a las viudas. And in the meantime, y mientras tanto, we would see, nosotros veíamos, ellos veían that some of the Jews would be upset with him. Los judíos se enojaban con él, and they would try to trap him, trataban de atraparlos, but he was full of God's wisdom. He was full of God's Spirit. Él estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, and he was a man full of faith. Y era un hombre lleno de fe. And so, eventualmente, the Jews came up with some lies. Los judíos inventaron unos mentiras, saying that he was blaspheming, diciendo que él estaba blasfemando. And so Stephen preaches a message that they didn't like. Esteban usa eso para predicar un mensaje que no le gustó a ellos. And it says that the Jews picked up stones and they killed him, okay? Los judíos levantaron piedras y se la arrojaron y lo mataron. And this then brings us to chapter 8. Y esto entonces nos trae a Hechos capítulo 8. Stephen was the first martyr of the church. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. And before I even move on, antes de aún continuar, let me remind the church, déjame recordarle a la iglesia that persecution, que la persecución is something that should not surprise us. Es algo que no nos debe sorprender. It's something that Jesus told us would happen. Es algo que Jesús dijo que iba a suceder. And not only that, no solamente eso, he told us that the people who would do it, él no dijo que la gente que lo iban a hacer, they would think that they were doing this for God. Ellos iban a pensar que lo estaban haciendo para Dios, when in reality it's a different spirit that is leading them. Bueno, en realidad es otro espíritu que lo está dirigiendo. And that's why Jesus calls us to pray for those who persecute us. Por eso Jesús nos manda a nosotros orar por los que nos persiguen, for us to love our enemies, y nosotros amar a nuestros enemigos. Paul tells us that our battle is not against flesh and blood. Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, but it's against a hierarchy of demonic spirits and fallen angels. Es en contra de una jerarquía de espíritus demoníacos y de ángeles caídos. And so our job is to be able to be faithful to witness of Jesus. Nuestro trabajo es ser fiel en testificar de Jesús, being filled with the Spirit, siendo lleno del Espíritu Santo. And in those moments, y en esos momentos, if we were to suffer for Jesus,
Jesus, si sufrimos por Jesús, if we die for Jesus, si morimos por Jesús, there is the reward of righteousness that awaits us. Hay una recompensa de justicia que nos espera. So if you're in a situation where you're afraid or you're ashamed to preach Jesus, si estás en una situación donde tienes miedo o vergüenza de predicar a Jesús, let me tell you that when Stephen was getting stoned, déjame decirle que cuando Esteban estaba siendo pedreado, it says that the heavens opened up. Dice que los cielos se comenzaron a abrir, and he saw Jesus not sitting, y él vio a Jesús no sentado, but standing at the right hand of God, parado a la diestra de Dios. Jesus was waiting for him. Jesús lo estaba esperando. And the same way, en la misma forma, Jesús nos espera a nosotros. Jesus will be waiting for us. We are not going to go from death into darkness. No vamos de ir de muerte a la oscuridad. We're going from death into the arms of Jesus. Vamos de muerte a los brazos de Jesús. So whatever may come, no importa lo que venga, Paul said it this way. Pablo lo dijo de esta manera. To live is Christ. El vivir es Cristo, and to die is gain. Y el morir es ganancia. If they kill us, we win. Si nos matan, ganamos. If we live, we win. Si vivimos, ganamos. Because whether we live or we die, si vivimos o morimos, we live for Christ, we die for Christ. Vivimos por Cristo, morimos por Cristo. And Esteban fue el primer mártir para experimentar la recompensa. Stephen was the first martyr to experience this reward. And then that brings us to the second man. Y eso nos trae a el segundo hombre. That was one of the 7 deacons, que fue parte de uno de los 7 diáconos that were chosen to serve the widows, que fueron escogidos para servir a las viudas. And that man's name was Philip, y el nombre de ese hombre era Felipe. But first we need to see what happens after Stephen dies. Primero vamos a ver lo que pasa cuando Esteban muere. Look, if we go to the book of Acts, chapter 8, and start reading in verse 1, Look at what it actually says, okay? It says, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. So we see that after Stephen was killed, vemos que después que Esteban fue asesinado por esos judíos, by those Jews, after he was martyred, después de él ser martirizado, that there was a man named Saul, hubo un hombre llamado Saulo, that we would later come to know him as Paul. Ahorita lo vamos a conocer como Pablo. And he was in complete agreement with what they did to him. Él estaba completamente de acuerdo con lo que pasó con Esteban. And he was so in agreement. Y él estaba tan de acuerdo that he decided to also become included in persecuting the church. Que él también decidió levantarse en persecución en contra de la iglesia. And it says that he began to ravage the church. Dice que él comenzó a traer una persecución tremenda en contra de la iglesia, una gran persecución. And the church began to scatter. La iglesia comenzó a esparcerse por diferentes lugares. And it's interesting that the word scatter there, y algo interesante de la palabra esparcerse, is that la idea of that word esparcer, to scatter, some commentaries would say, algunos pudieran decir, that it's the idea of when a farmer begins to sow seed and scatter seed, cuando un agricultor comienza a esparcer semillas. So the church began to be scattered everywhere. La iglesia comenzó a ser esparcida como semillas, like seeds in different places, en diferentes lugares, so that the persecution did not destroy the church. La persecución no mató a la iglesia o destruyó la iglesia. It actually made the church go and sow the seed of the gospel in other areas. Hizo que la iglesia sembrara la semilla del evangelio en diferentes lugares.
And because God had told them from the beginning, Jesus told them from the beginning, Jesús le dijo desde el principio, in Acts chapter 1, in Hechos capítulo 1, I want you guys to go into all the world, right? Starting in Jerusalem, then Judea, Samaria, and the end of the world. Él le dijo, yo quiero que vayan a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin de la tierra. But they were all there in Jerusalem. Estaban todos ahí reunidos en Jerusalén. And God had to allow persecution to rise. Dios tuvo que permitir que la persecución se levantara so that they can go and do what he told them, para que ellos fueran a hacer lo que él le mandó. Isn't that the same way that he sometimes deals with us? No es así la misma manera que alguna vez él trata con nosotros. He tells us to do something. Él dice que nosotros hagamos algo, and we stay comfortable, y nosotros nos mantenemos cómodos. So he allows difficulty. Él permite la dificultad. He tells us, I want you to pray. Él nos dice, yo quiero que tú ores. And instead of praying, en vez de orar, we decide to watch some Netflix. Decidimos ver un poco de Netflix. We decide to go to sleep early. Decidimos ir a dormir un poco temprano. And what does God do? ¿Qué hace Dios? He allows us not to be able to have peaceful sleep. Permite que no tengamos un dormir en paz. That we have to get up and pray. Que tenemos que levantarnos, orar. He tells us that he wants us to give our tithes and offerings. Él quiere que demos nuestros diezmos y ofrenda. And we say, no, but I have bills. Yo tengo biles. I got needs. Yo tengo necesidades. And what does God allow? For you, for all the money that you get to go through the holes in your pocket. Que todo el dinero que tú recibas va por hoyos en tu cartera. God tells us to go and talk to somebody about Jesus. Dios nos dice, ve y habla de alguien acerca de Jesús. And we're comfortable, estamos cómodos. And what does he allow? Difficulty y problems, para que nosotros sintamos la necesidad de tener que hablarle. He takes away our peace, nos quita la paz until we speak to them, hasta que hablemos con ellos. Sometimes the things that are happening in our lives, alguna vez la cosa que pasa en nuestra vida, is not God saying that he's mad with us. No es Dios diciendo que él está enojado con nosotros. It's God pushing us towards his will. Es Dios empujándonos hacia su voluntad. Because maybe if you still had that person in your life, porque tal vez si todavía tuviera esa persona en tu vida, you wouldn't be seeking God the way that you're looking for him now. Tal vez no estuviera buscando a Dios de la manera que lo está buscando ahora. Maybe if you still had the job and all the hours you had to work, maybe you wouldn't be drawing near to Jesus the way that you're doing now. Tal vez si tuviera ese trabajo con todas esas horas que te estaban pagando bien, tal vez si todavía lo tuviera, no estuviera buscando a Jesús de la forma que lo está buscando. So God allowed the church to experience this persecution. Permitió que la iglesia experimentara esta persecución, but it scattered them. Lo esparció so that they can preach the gospel in different places, que el evangelio pueda ser predicado en diferentes lugares. And we see that there was some Jews that they mourned. Algunos de los judíos lamentaron la muerte de Esteban, the death of Stephen. And let me tell you that when we're going through issues, cuando pasamos por dificultades, thank God that there are people God will raise up to be support to us. Alguna vez el Señor va a permitir cosas, pero también va a permitir que se levanten gente que sean de apoyo a nosotros. Whatever you go through, you won't be alone. Lo que tú pases no va a estar solo. Even if it feels like that. Aún si se siente así. How many times I've been going through something and I'm by myself. Yo he estado pasando alguna vez cosas, yo estoy solo. And someone will tell me, Pastor, I was praying for you. God put it in my heart. Alguien me dice, Pastor, yo estaba orando por ti. Yo lo sentí en mi corazón. Oh my goodness. Oh, look, I got this for you. Mira, te traje esto. You never know what God is doing and who he's using to be a support for you. Tú nunca sabes quién Dios está levantando para ser un apoyo para ti. So we see that after these men take Stephen and bury him, estos hombres toman a Esteban, su cuerpo, y lo van y lo sepultan. Nosotros, what we see then after that, lo que vemos después de eso, is that we come to the story of Philip. Llegamos ya a la historia de Felipe. And I want us to look at Acts chapter 4, Acts chapter 8, verse 4. Vamos a mirar a Hechos capítulo 4 y verso 8. Look at what it says here. So, starting in verse 4. Let me see. Wait a minute. I think I skipped the verses. Oh, here we go. All right, here we go. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos,
estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. This is amazing. Esto es increíble, because we see here that Philip was one of the first deacons. Felipe era uno de los primeros diáconos of the church, de la iglesia. But we see him here in Samaria, lo vemos aquí en Samaria, preaching the gospel, predicando el evangelio, casting out demons, echando fuera demonio, healing the paralytics, sanando los paralíticos. And it says that there was great rejoicing in that city. Había un gran regocijo en esa ciudad. It's interesting how you can start as one thing and God will promote you to another. Interesante como Dios puede permitir que algo suceda en un lugar, pero después te promueve a otro lugar. You might be in a certain situation right now. Tal vez está en una situación ahora mismo. Maybe you're in a certain position right now. Tal vez está en una cierta posición ahora. Maybe you're in a certain ministry right now. Tal vez está en un ministerio ahora mismo. But let me tell you, déjame decirle, if you remain faithful, si te mantienes fiel a ese llamado, if you remain faithful at that position, si eres fiel en esa posición, if you do your best where you are, si tú haces lo mejor donde tú estás, God will take you from a deacon to an evangelist. Dios te lleva de un diácono a un evangelista. God will take you from serving tables to being able to cast out demons. Te lleva de servir a las mesas a también a sacar los demonios. Don't feel that where you are right now in your life is where you're always going to be. No sienta que donde estás ahora mismo en tu vida es donde tú siempre vas a estar. We see that Philip started a deacon. Él comenzó como diácono, but then he ended an evangelist. Terminó como evangelista. And what brought him there was the persecution. Lo que lo trajo fue la persecución. In other words, sometimes what brings you from point A to point B is not good success. Algunas veces lo que te trae de punto A a B no es éxito. Sometimes it's difficulties. Algunas veces es dificultades. Sometimes it's persecution. Algunas veces es persecución. Maybe that supervisor that right now is on top of you, tal vez el supervisor que está encima de ti en tu trabajo, that's persecuting you, que te está persiguiendo, maybe that's the persecution, tal vez es la persecución that's going to promote you to your next position, que te va a promover a tu próxima posición. Maybe what's going on in your house right now with your family, tal vez lo que está pasando con tu familia, that difficulty, esa dificultad, that you don't know why you're going through it. ¿Por qué tú tienes que estar pasando por eso con tu familia, with your family? That's the difficulty. Esa es la dificultad. That if you remain faithful to Jesus and focus on Jesus, si te mantienes fiel en Jesús y enfocado en Jesús, it's going to take you to the next place that God wants to use you. Te va a llegar al próximo lugar donde Dios te quiere usar, and the level that God is going to use you y el nivel donde Dios te va a usar is going to be greater than the glory from before. Va a ser más grande que la gloria que tenías anterior. But you gotta pass the test, baby. Tienes que pasar el examen, la prueba, mi amor. you gotta go through it. Tienes que pasar por ella. You can't let the test to bring you down. Tú no puedes permitir que la prueba te haga darte por vencido, because that's what happens with so many of us. Eso pasa con muchos de nosotros. God puts us in a place. Dios nos pone en un lugar. It gets difficult. Se pone difícil. And we just say, you know what? I'm done. Ya, yo terminé con esto. yo acabé con esto. I'm done with this. And then because we did not persevere, como no perseveramos, we didn't get to see the blessing on the other side. No llegamos a ver la bendición en el otro lado. What are you going through right now? ¿Qué estás pasando tú ahora mismo? That if you would just persevere, que solamente si perseverarías, God would bring the blessing after the storm. Dios traiga la bendición después de la tormenta. Hey, maybe after this winter storm, our church is going to see a greater blessing. Tal vez después de esta tormenta de nieve, nuestra iglesia va a ver una bendición más grande. Maybe your church will. Tal vez tu iglesia también. Maybe your ministry. Tal vez tu ministerio. Maybe your family. Tal vez tu familia. Who knows if God is going to use this so that you can get closer with your family and be a witness for Jesus. Tal vez Dios use este tiempo para que te acerque a tu familia y sea testimonio para Jesucristo. Who knows? I don't know. We'll see. Vamos a ver qué pasa después. But we see Philip, pero vemos a Felipe. He goes down to Samaria, va a Samaria,
and begins to preach the gospel, predica. His ministry becomes an extension of Jesus. Su ministerio se convierte en una extensión de Jesús, because that's what Jesus was doing when he was on earth. Eso es lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. He preached and taught. Él predicaba y enseñaba. He cast out demons. Él echaba fuera los demonios, and he would heal the sick, y sanaba a los enfermos. And that's the ministry we see with Philip, which is interesting, interesante, because there's theology out there, hay una teología allá afuera that says only the apostles were used of God to do these types of things, que solamente los apóstoles eran usados por Dios para hacer estos tipos de cosas. But we see a deacon evangelist, vemos ahora un diácono evangelista whom God is using, que Dios está usando, which tells us, cual nos dice that if someone gets filled with the Spirit, que si Dios llena a alguien con el Espíritu Santo, it doesn't matter if you're an apostle, no importa si eres apóstol, or a deacon o un diácono. It doesn't matter if you're on a big stage, si tú estás en una tarima grande, o si tú estás sirviendo mesa, or you're serving tables. If you have the Spirit of God, si tiene el Espíritu de Dios, en Dios no hay favoritismo. In God there is no favoritism. In God, God does not make exceptions of persons. Él no hace excepción de persona. If you are seeking his face, si está buscando su rostro, if you're filled with his spirit, si está lleno de su Espíritu Santo, God can use you. Dios te puede usar a ti. Oh, but I just gave my life to Jesus. Ahora fue que yo entregué mi vida a Jesús. Even now, God can use you if you're filled with the Holy Spirit. Aún ahora, Dios te puede usar si estás lleno del Espíritu Santo. Oh, but you don't know the weaknesses I have. Oh, pero tú no sabes la debilidades que tengo. You don't know my limitations. Tú no sabes mis limitaciones. You don't know that I haven't finished school. Tú no sabes que yo no he terminado la escuela. You don't know that I don't know a lot of Bible. Yo no sé mucho de Biblia. Let me tell you, if you get filled with the Holy Spirit, si te llenas del Espíritu Santo, what God will do will be supernatural. Lo que Dios va a hacer es sobrenatural. Do you understand the word supernatural? La palabra sobrenatural, it goes beyond the natural. Va más allá que lo natural. In the natural, you can't preach like that. En lo natural, tú no puedes hacer eso. In the natural, you can't cast out that demon or heal that person. En lo natural, tú no puedes echar fuera ese demonio o sanar a esa persona. But when the Holy Spirit comes upon you, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, and he clothes you with power, y te reviste con poder, let me tell you, déjame decirle that you'll do what you cannot do in your strength. Vas a hacer lo que no puedes hacer en tu fuerza, because it's not by power, it's not by might, it is by his Spirit, says the sovereign Lord. No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. That's what his word says. Eso es lo que dice su palabra. So Felipe, filled with the Spirit, lleno del Espíritu Santo, está haciendo what his master was doing. Es lo que su amo, su maestro estaba haciendo. Jesus filled with the Spirit, Felipe filled with the Spirit. Jesus filled with the Spirit heals, and Philip filled with the Spirit heals. Jesús lleno del Espíritu sana, y Felipe lleno del Espíritu Santo sana. Jesus filled with the Holy Spirit cast out demons, and Philip with the Holy Spirit cast out demons. Jesús con el Espíritu Santo echaba fuera los demonios, y también Felipe lo hacía. If you have his Spirit, si tú tienes su Espíritu, you'll be able to do what Jesus did. Va a poder hacer lo que hizo Jesús. He promised it. Él lo prometió. He said in his word, él dijo en su palabra, that the works that I do, and even greater works than these, those who believes, whoever believes in me, will be able to do. Cualquiera que crea en mí, las obras que yo hago, y aún obras mayores, lo van a poder hacer. So we see Philip continuing the ministry of Jesus, Felipe continuando el ministerio de Jesús, and not only that, this is where this becomes important. Aquí que entra algo importante. Philip is going into Samaria. Felipe entra a Samaria, okay? And what's the issue here? ¿Cuál es la cosa aquí? What's the issue here? Barreras étnicas caen. Ethnic walls fall. Why is this important? Jews and Samaritans did not get along. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Matter of fact, Jews
when they needed to go from one part of Israel to the other, los judíos cuando tenían que ir una parte de Israel a otro, they would try to go around the area of Samaria. Trataban de ir alrededor del área de Samaria so that they would not have to go through Samaria, para no tener que ir a través de Samaria. That's why it was such a big deal when Jesus, por eso fue una gran situación cuando Jesús sat down with the Samaritan woman at the well, cuando Jesús se sentó con la mujer samaritana en el pozo. Because he was crossing a cultural barrier. Él estaba cruzando una barrera cultural to speak with her, para hablar con ella. The Jews did not like the Samaritans. Los judíos no le gustaban los samaritanos because in their history, porque en su historia, a part of the Jews were taken into captivity. Una parte de Israel fueron llevados a cautividad, and other Gentile nations were replaced them, y otros naciones gentiles los reemplazaron, and then the Jews that stayed y los judíos que se quedaron, they mixed with these Gentiles. Esos judíos que se quedaron se mezclaron con los judíos. Se mezclaron con los gentiles, and they created a unclean mixture. Ellos crearon una mezcla que no era limpio. And when they did that, cuando hicieron eso, that new mix of people, esa nueva mezcla de personas, began to worship God in different ways. Comenzó a adorar a Dios en diferente forma. That's why when you see in the conversation with Jesus, with the Samaritan woman, tú ves la conversación con Jesús y la mujer samaritana, she says, where are we supposed to worship? Is it? You Jews say that it's over there in Jerusalem on that mountain, or is it over here? Los judíos, la samaritana dijo, ¿a dónde se debe adorar? ¿Allá en Jerusalén, en esa montaña, en esta? And Jesus has to tell her, lady, the Jew, salvation is from the Jews. La salvación viene de los judíos. But there is a time coming, and now is here. Pero viene un tiempo y ahora es, when those who worship the Father will worship him in spirit and in truth. Que aquellos que adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. And so the idea is, la idea es that Samaritans were a mix. Los samaritanos eran una mezcla with also weird ways of worshiping Yahweh. Que tenían unas maneras raras de adorar a Yahweh, that was in competition with Jerusalem, que estaba en competencia con Jerusalén. And so the Jews did not associate with them. Los judíos no se asociaban. And here is Philip, a Jew. Y aquí está Felipe, un judío, in Samaria, preaching the gospel, predicando el evangelio, and healing these people, sanando esta gente, casting out demons from them, echando fuera los demonios de ellos, and preaching the good news of salvation through Jesus, y predicando las buenas nuevas de Jesús, de salvación. Let me tell you, I'm so glad that today we live in a world, me alegro que vivimos en un mundo where they can tell you, hey, don't talk to someone from a different culture. Donde te pueden decir, no hable a una persona de otra cultura. But in the blood of Jesus, pero en la sangre de Jesús, in the new covenant, en un nuevo pacto, when it comes to the Holy Spirit, cuando se trata del Espíritu Santo, those walls come down. Esas barreras caen. And here's Philip preaching the gospel because it is for everyone. Él está aquí predicando el evangelio porque el evangelio es para todo. It is for the white, es para el blanco, and it's for the black, y es para el negro. It's for the Hispanic, es para el hispano, but it's also for the Asian, también por el asiático. It is for the Russian, es por el ruso, but it's also for someone in India. También es para alguien in India. The gospel is for every nation. El evangelio es para toda nación that God is calling to repentance, que Dios está llamando al arrepentimiento. We should not keep the gospel from someone. No debemos aguantar el evangelio de alguien because of their culture, por su cultura, or their religion, o por su religión, or their skin color, o por su lenguaje. We don't have second-class citizens in the kingdom. No tenemos ciudadanos de segunda clase en el reino. We are all children of God in the kingdom when we are born again. Todos somos hijos de Dios en el reino cuando nacemos de nuevo. So here we go. Philip is preaching to the Samaritans. Felipe le está predicando a los samaritanos. And then what happens after they receive the message? ¿Qué sucede después que reciben el mensaje? The city is rejoicing. La ciudad está regocijando. And then we see that Philip, look at what happens if we go to now Acts chapter 8 again. But now we're going to look at verses 8 to
9 to 13. Look at what it says. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Philip is preaching, Felipe está predicando, and in the multitudes, y en la multitud, there's a man called Simon, un hombre llamado Simón. He was a magician, él era un mago. He was a sorcerer, él era un hechicero. And the people believed his lies, y la gente creían sus mentiras, the same way how in many of our countries and in our cultures, de la misma manera que muchos de nuestros países y cultura, we have people who control areas. Tenemos gente que controlan áreas through their santería, through their saint worship, a través de la santería. And if you're sick, y si tú tienes enfermedad, some of these people will go to a witch. Esta gente van a un santero. And if they feel that they're being cursed, y si sienten que están siendo maldecidos, they'll go to the sorcerer. Van al hechicero, so that they can be able to break the curse of witchcraft with more witchcraft. Van al hechicero para que rompan la maldición de brujería con más brujería. Lo que no saben es que mientras más brujería hacen, más se encadenan. What they don't know is that the more witchcraft they participate in, the more they become into bondage. The more deception they fall in, más decepción caen. And that's happening all around. Eso sucede aquí alrededor. That's the reason why you see these botánicas. Ven esta botánica alrededor de nuestros lugares. Because people want to know the future. La gente quiere saber el futuro, and they'll go to get their palm read. Y van para que le lean las palmas. They'll go so that they can get the tea leaves read. Van para que se lea las hojas del té. They go so that they can be able to get divination. Van y buscan la adivinación. They go and they sacrifice to these idols. Van y sacrifican a estos ídolos. And sometimes things happen. Y algunas veces las cosas suceden, and they say, you see, this is for real. Tú ves, esto es real. Lo que me dijo esa bruja, what that witch told me came true. Lo que me dijo esa bruja sucedió. And when I prayed to them, y cuando yo le oré a estos santos, I got what I was asking for. Recibí lo que yo estaba buscando. All of that are demons that are looking to keep you deceived and bound. Esos son demonios buscando a mantenerte engañado y atado. Those things are demonic. Esas cosas son demoníacas. And Simon had these people deceived. Simón tenía a esta gente engañados hasta they saw the real power of God. Hasta que vieron el verdadero poder de Dios. They saw Simon doing magic. Vieron a Simón haciendo magia. But they saw Philip giving commands. Vieron a Felipe dando mandato for demon spirits to come out. Para que los demonios salieran. They saw Simon do these rituals to try to help heal people. Ellos veían a Simón haciendo rituales para tratar de ayudar a sanar la gente. But they saw Philip laying hands. Veían a Felipe imponiendo mano, y los paralíticos se levantaban, and the paralyzed would rise up, and the sick are healed, y los enfermos se sanaban. And they saw there is a difference here. Hay una diferencia aquí. The same way that it happened with Moses and Pharaoh. De la misma manera que sucedió con Moisés y el faraón. Moses came with God's power. Moisés vino con el poder de Dios. Y los magos de Faraón and the magicians of Pharaoh were able to imitate the power of God to a certain level. Ellos pudieron imitar el poder de Dios hasta cierto nivel. But there came a level. Pero llegó un nivel that they could not imitate. Llegó un nivel donde ellos no podían imitar eso. And it is the same today. Es lo mismo hoy. The devil has power. El diablo sí tiene poder. If you hear someone saying the opposite, they're not reading the Bible.
Bible. Si tú escuchas a alguien diciendo lo opuesto, no están leyendo su Biblia. The devil has power. El Satanás tiene poder, but the God we serve, pero el Dios que nosotros le servimos, has greater power. Tiene poder mayor. Matter of fact, he has all power. De hecho, él tiene todo poder. There's nothing impossible for the God we serve. No hay nada imposible para el Dios que le servimos. He knows how to raise the dead. Él puede levantar a los muertos. He knows how to give sight to the blind. Le puede dar vista a los ciegos. He knows how to open deaf ears. Él sabe cómo abrir los oídos que están tapados y no pueden escuchar. He knows how to give speech to the mute. Él sabe darle y abrirle la lengua a los que están mudos. I want to tell you, if you're sick right now, si tú estás enfermo ahora, the Jesus I'm talking about here, el Jesús que yo estoy hablando, ahí donde tú estás te puede sanar. Right where you are can heal you too. Come on, extend your hand right now to the screen. Ahora mismo extiende su mano if you need healing, si necesitas sanidad. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, I declare healing, declaro sanidad en tu cuerpo. Rosha babakata. Senderebebe sikamayo robosaya. In the name of Jesus, I bind the spirit of sickness. Yo ato ese espíritu de enfermedad. I bind right now that spirit that's tormenting your body. Yo ato ese espíritu que está atormentando tu cuerpo, that's bringing oppression, que está trayendo opresión. And I declare right now to loosen them. Suéltalo en el nombre de Jesús. And I declare healing. Declaro sanidad. God is Lord. Jesús es el Señor. Jesus is Lord. In the name of Jesus, we believe that what God did there, que lo que Dios hizo ahí lo puede hacer hoy. He can do it here now. Jesus spoke the word and healed the servant of a man. Jesús habló la palabra y sanó el siervo de un hombre. Woo, my God. My God, mi Dios. So, Simon had them fooled. Simón lo tenía engañado por un tiempo. But there comes a place in life, pero llega un momento en la vida where the power of Satan is limited, donde el poder de Satanás está limitado. It's even limited in what he can do to you. Aún está limitado en lo que él te puede hacer. When Satan came after Job, God put limits on him. Cuando Satanás vino atrás de Job, Dios le puso límites a él. Whatever's happening in your life, there is a limit. Hay un límite sobre lo que Satanás puede hacer en tu vida. He does not have the ability to do whatever he wants with you. Él no tiene la habilidad de hacer lo que él quiera contigo. The God you serve y el Dios que nosotros servimos, the Bible says that he who abides in the shelter of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. La Biblia nos dice a nosotros que aquel que está bajo la sombra, que habita en la presencia del Señor, está bajo la sombra del Omnipotente. The God you and I serve, el Dios que nosotros le servimos, le pone límite a Satanás. He puts limits on Satan. He cannot do what he wants with you without permission. No puede hacer lo que él quiere sin permiso. If there's something going on in your life, si hay algo pasando en tu vida, ask yourself one of two questions. Pregúntate una de dos cosas. Am I out of the will of God? ¿Estoy fuera de la voluntad de Dios? Well, then in that case, you've opened the door. En ese caso, tú le has abierto una puerta. But if you're living in the will of God, si está viviendo la voluntad de Dios, and things are still happening, y las cosas están pasando, it's not that God is mad, no es que Dios está enojado, it's not that you're not saved, no es que no estás salvo, it's not that you are not walking right, no es que tú no estás viviendo bien, it's that God has permitted it, Dios lo ha permitido, because at the end of that process, porque al final de ese proceso, you're going to see a greater glory. Va a haber una gloria mayor. Y Felipe vio esa gloria. Philip saw that glory. The people converted. El pueblo se convirtió. But even the witch, even the sorcerer, the magician, pero aún el brujo, el hechicero, el mago se convirtió. Even Simon converted and got baptized. Y se bautizó. And it says that Simon followed Philip around and was amazed by what Philip was doing. Simón terminó siendo discípulo en un sentido, siguiendo a Felipe para ver lo que él estaba haciendo. And then let's look at what happens after that. Vamos a ver lo que está pasando después de ahí. Let me start to try to finish this message. Déjame terminar este mensaje. If we go to Acts chapter 8, vamos a Hechos capítulo 8 y verso 14. Look at what it says. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntate de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Ok, ya con esto termino. Bueno, voy a comentar sobre esta porción. I'm going to comment on this portion and then conclude. Voy a concluir después de esto. Simon and the Samaritans believe and are baptized. Simón y los samaritanos creen y son bautizados. But when the church in Jerusalem hears that the people of Samaria believe the gospel, cuando la gente de la iglesia en Jerusalén escucha que la gente de Samaria recibieron el evangelio, they sent Peter and John, the two apostles of Jesus, mandaron a Pedro y a Juan, dos apóstoles de Jesús, to go to Samaria, ir a Samaria. We can imagine that maybe it was to verify that what was happening was true. Tal vez era para verificar si era verdad que lo que estaba pasando era de Dios. Maybe it was to support Philip. Tal vez fue para apoyar a Felipe. Maybe it was to make sure that the Samaritans didn't create a separate church movement. Tal vez era para asegurar que los samaritanos no inventaran o crearan otra iglesia o movimiento. The apostles were sent, los apóstolos fueron, and when they saw what God was doing, y cuando vieron lo que estaba pasando, it says that they began to lay their hands on the Samaritans, que comenzaron a imponer las manos sobre los samaritanos. Now, it does not tell us what happened when they laid their hands. No nos dice a nosotros qué pasó cuando impusieron las manos. The Bible just says, la Biblia solamente dice, we just read it, y lo leímos, that when Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hand, dice que cuando Simón vio que el Espíritu Santo se recibía a la imposición de las manos de los apóstoles, that then he asked if he could be able to give money to receive that same authority. Él pidió si él pudiera darle dinero para tener esa misma autoridad. But before we get into that, antes de entrar a eso, there was no direct sign, no hubo una señal directa of what happened, de qué pasó. When they laid their hands, cuando ellos pusieron sus manos, did they speak in tongues? ¿Hablaron en lenguas? Well, we don't know, no se sabe. Did they prophesy? ¿Profetizaron? We don't know, no se sabe. Did they fall to the ground under the power of God? ¿Cayeron al piso bajo el poder de Dios? We don't know, no sabemos. All we know is that there was some type of manifestation that they received the filling of the Holy Spirit. Vemos que hay lo único que sabemos que hubo algún tipo de manifestación que recibieron la llenura del Espíritu Santo. And let me say this, y déjame decir esto, because there is debate, porque hay debate, if the Samaritans did not receive the Holy Spirit when they believed. Hay debate si ellos no recibieron el Espíritu Santo cuando ellos creyeron.
And so the apostles had to come down. Y entonces los apóstoles tuvieron que venir to be able to complete, para poder completar the experience of the Samaritans, la experiencia de los samaritanos. There's debate on what happened there. Hay debate sobre qué pasó, and there's other theories, hay otras teorías. I'm just going to tell you what I believe was happening. Yo le voy a decir lo que yo creo que pasó based on other scriptures, basado en otras escrituras. I believe that when they believed and were baptized, mi opinión es que cuando ellos creyeron y fueron bautizados, they received the Holy Spirit. Cuando creyeron y fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. So what they're experiencing under Peter and John, entonces lo que están experimentando bajo Pedro y Juan, is the filling of the Holy Spirit. Es la llenura del Espíritu Santo. It says that the Spirit had not yet come upon them. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos. Paul lets us know, Pablo nos deja saber, that if any person is in Christ, si cualquier persona está en Cristo, they become the temple of the Holy Spirit. Son convertidos en templo del Espíritu Santo. The Holy Spirit lives in us. El Espíritu Santo mora en nosotros. This wasn't like some say, esto no fue como algunos dicen, a unique moment in salvation history. Un momento único en la historia de la iglesia to confirm, para confirmar that the Samaritans would be joined, para que los samaritanos estén. No. I mean, I don't believe that. Yo no creo eso. And the text doesn't say it. Y el texto tampoco lo dice. So I'm going to yo voy a tomar, Jesus said that we can only be born again by the Spirit and by water. Solamente podemos nacer de nuevo por el Espíritu y por agua. And Romans 10 y Romanos 10 nos dice that if we believe in our heart that Jesus rose from the dead, si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, and we confess Jesus as Lord y confesamos a Jesús como Señor, somos salvos. We are saved. So I believe that they received the Holy Spirit. Yo creo que recibieron el Espíritu Santo to live in them, para vivir en ellos, when they believed the message, cuando creyeron el mensaje, and then they got baptized in water to profess that faith publicly. Después se bautizaron en agua para profesar su fe públicamente. And the apostles came down, y los apóstoles vinieron, because we all have different gifts. Todos tenemos diferentes dones. And even though Philip was filled with the Spirit, aunque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, the gift that God gave through the apostles, el don que Dios usaba a los apóstoles, era una cosa y Felipe otra. Philip had one thing. He had one job in this. Felipe tenía un trabajo en esto, and the apostles did another. Y los apóstoles hicieron otro. And if God allowed it this way, Dios lo permitió de esta manera, so that the church in Jerusalem would know, para que la iglesia en Jerusalén supiera that the experience of the Samaritans was for real, que la experiencia de los samaritanos era real, then the text, only God knows. Dios solamente sabe. But I believe this was the filling of the Spirit. Esto fue la llenura del Espíritu. And so here they were. Aquí estaban, recibiendo algo, receiving something that we don't know what was the direct manifestation. ¿Cuál era la manifestación directa? But here is an indirect. Here's the indirect sign. Aquí una señal indirecta. And it was that the Spirit came on Samaritans. El Espíritu vino sobre los samaritanos. Again, what is the title of this message? ¿Cuál es el título de este mensaje? Ethnic walls fall. Barreras étnicas caen. When the Spirit of God comes upon his people, cuando el Espíritu de Dios viene sobre su pueblo, ethnic walls fall. Barreras étnicas caen. God does not look at the culture. Dios no mira la cultura of the person, de la persona, and say, oh, I'm coming on them, but not on them. Él no dice, yo voy a venir sobre ellos y no sobre ellos because of their culture, por su cultura, por su etnicidad, for their ethnicity, for the color of their skin, por el color de su piel. The Holy Spirit is to fall upon all flesh. El Espíritu Santo es para caer sobre toda carne. It is a gift to everyone who believes. Es un don para todos los que creen. No, it doesn't matter what background you come from. No importa de qué trasfondo tú veas. When the Spirit comes, cuando el Espíritu viene, that's the reason we cannot have division in the church. Por eso no podemos tener división en la iglesia, because of what culture or nation we come from. Por qué cultura o nación venimos. Do you know that there's churches that are trying to go back to where the United States was before
when there was segregation, iglesias que quieren regresar a los tiempos donde habían segregación. I don't know if that's how you say it in Spanish, okay? You guys help me write it in the chat, okay? Cuando los negros tenían que sentarse en un lado y los blancos en otro. When the blacks had to sit on one side and the white people on another. When the Chinese were rejected, cuando los chinos, los que vieron de China estaban rechazados, and so they want, some churches want all white churches. Algunas iglesias quieren iglesias toda blanca, or all black, o todo negro, or all Hispanic, o todo hispano. And the idea is, when the Spirit comes, cuando el Espíritu viene, those walls fall down. Esas barreras tienen que caer. If there is hatred in your heart for someone who is of a different culture and ethnicity, si hay odio en tu corazón por alguien que es diferente nacionalidad, otra cultura, habla otro lenguaje, they speak another language, if you have the Spirit of God and they have the Spirit of God, si tú tienes el Espíritu de Dios y ellos tienen el Espíritu de Dios, that is your brother and your sister. Ese es tu hermano y tu hermana. The skin color does not change that. El color de la piel no cambia eso. We are one in Christ. Somos uno en Cristo. And the church needs to show, y la iglesia tiene que enseñar, that it doesn't matter where you come from, que no importa de dónde tú vienes, if you have the same blood washing you, si tú tienes la misma sangre lavándote a ti, then you are and me are brothers in Christ. Entonces tú y yo somos hermanos en Cristo, and we're part of the family of God, y somos parte de la familia de Dios. Because when the Spirit comes, porque cuando el Espíritu viene, the ethnic walls fall. Las barreras étnicas caen. Can you say with me? Usted puede decirlo ahí. When the Spirit of God comes, cuando el Espíritu de Dios viene over me, sobre mí, ethnic walls fall. Barreras étnicas caen. Shekeman, robo shatamansa. We cast out racism from our churches. Echamos fuera el racismo de nuestras iglesias. ¿Qué rebeshata mansore? What is that? ¿Qué es eso? White against black. Blanco en contra de negro. Black against white. Negro en contra de blanco. Hispanic, Dominicans versus Puerto Ricans. Los dominicanos versus los puertorriqueños. Los dominicanos versus los haitianos. The Dominicans versus Haitians. What is this? ¿Qué es esto? Shama karama. Sheme no norobosai. What is this? ¿Qué es esto? We are one body in Jesus. Somos un cuerpo en Jesús. And when the Spirit comes, cuando llega el Espíritu de Dios, and He comes upon us and fills us, y viene y nos llena, those walls got to come down. Si yo tuviera en persona, if we were in person, I would have us grabbing hands right now. Ooh, I feel like crying. Si yo tuviera nosotros agarrándonos de mano and telling our brother next to us y diciéndole a nuestro hermano al lado, yo te amo, I love you, you're my brother, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, you're my sister, we are one in Christ, somos uno en Cristo. My God. Shemeki rababasore. Jesus. Shekida Bamasai. God, forgive us, Lord. Perdónanos, Señor, for rejecting someone on the basis of their ethnicity and color of their skin, por rechazar a otros por su etnicidad y el color de su piel. Forgive us, God. Perdónanos, Señor. Forgive your church. Perdona tu iglesia, Dios, por divisiones que nosotros hemos creado, for divisions that we've created. Fill us with your Holy Spirit. Llénanos de tu Espíritu Santo. Fill us with your Holy Spirit. Llénanos de tu Espíritu Santo and break down the walls. Rompe la barrera, Señor. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. The apostles come, los apóstoles vienen, and lay their hands on Samaritans.
Los apóstoles judíos vienen y ponen su mano sobre los samaritanos, and they receive the Spirit, y reciben el Espíritu, and the apostles are witnesses, y los apóstoles son testigos de eso, of this. Simon sees this and wants to buy it. Simón lo ve, lo quiere comprar. The apostles condemn his request. Los apóstoles condenan su petición. You cannot buy something spiritual with something material. Tú no puedes comprar algo espiritual con algo material. You cannot buy the Holy Spirit. Tú no puedes comprar el Espíritu Santo. You cannot buy authority with money. No puedes comprar autoridad espiritual con dinero. You cannot buy spiritual gifts with money. No puedes ganar dones espirituales con dinero. And so they rebuke him, los reprenden. And Simon, asked them to pray for him so that what they say doesn't happen. Y Simón le pide a ellos que oren por él para que lo que ellos dijeron no suceda. And people debate. Entonces gente debaten, was Simon ever really saved? Simón ¿fue salvo desde el principio? Or was it fake? ¿O fue falso? Or was it real? O era real and then he got messed up here y después se dañó después? God knows, solamente Dios sabe. I can't answer that. Yo no puedo contestar eso, okay? But the point is, el punto es that you cannot buy the gift of the Holy Spirit with money. No puedes comprar el don del Espíritu Santo con dinero. And we have to be careful. Tenemos que tener cuidado because sometimes the tendencies, algunas veces las tendencias that we have when we're in the world, que tenemos cuando estamos en el mundo, we bring it into our Christianity, lo traemos a nuestro cristianismo. Because I'm sure that Simon would do things to manipulate spiritual powers. Yo estoy seguro que Simón hacía cosas cuando era un mago para manipular poderes espirituales. The same way that the witches do, así como hacen la bruja and the Satan worshippers y los santeros, that they'll make certain sacrifices, hacen ciertos sacrificios to gain certain power, para ganar cierto poder. They'll give certain money, dan cierto dinero to gain certain new levels, para tener nuevos niveles and gain influence over certain spirits y tener influencia sobre ciertos espíritus. Soko shatama raba sendo kuraba shatenene. Tarokota mansa. We rebuke Satan in Jesus' name. Reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. And then what happens is that we come into Christianity, venimos al cristianismo, thinking that we can do the same stuff, pensando que podemos hacer lo mismo in Christ, en Cristo. No. That manipulation that you did in the world, esa manipulación que tú tenías en el mundo, you can't do it here. No lo puedes tener aquí. That bad attitude you had in the world in order for you to defend yourself, esa mala actitud que tú tenías en el mundo para defenderte, you can't bring it here. Tú no puedes traerlo aquí. That way of thinking, esa manera de pensar, that way of controlling things, esa manera de controlar la cosa, that way of trying to get what you want, esa manera de buscar lo que tú quieres, that way of being selfish, esa manera de ser egoísta, of looking to be in the spotlight, de ver para estar tú en la luz, and you're willing to sacrifice your brothers y está dispuesto a sacrificar tu hermano. That stuff from the world, esa cosa del mundo, los valores del reino son diferentes. The values of the kingdom are different. And so Simon tried to use what he learned in the past in his Christianity. Él trató de usar lo que tenía en el pasado en su cristianismo, but you can't mix the two things. No puedes mezclar las dos cosas. You can't. No lo puede hacer. So after they rebuke him, después que ellos lo reprenden, and he asks for prayer, él pide oración, it says that they left, los apóstoles se fueron, and on their way back to Jerusalem, y mientras iban para atrás a Jerusalén, this time they didn't go around Samaria. Esta vez ellos no fueron alrededor de Samaria. They went through Samaria preaching the gospel. Ellos fueron a través de Samaria predicando el evangelio. That wall, esa pared, esa barrera, that barrier fell down with the Holy Spirit. Cayó con el Espíritu Santo. It fell down through the gospel. Cayó con el evangelio. And my prayer today, as I conclude now, this is my conclusion, que esta es mi conclusión. My prayer, mi oración es that when we ask God to fill us with the Holy Spirit, que cuando le pidamos al Señor que nos llene del Espíritu Santo, that we would also expect for him to break down
walls, que esperemos que Él haga romper barreras between us and people that we hate, entre personas, entre nosotros y gente que nosotros odiamos, or if you don't want to use that word, si no quiere usar esa palabra, if you don't want to use that, okay, people that we can't stand, gente que nosotros no lo toleramos, that the Holy Spirit would bring unity to His church, que el Espíritu Santo traiga unidad a su iglesia.